Hablamos de la Cámara de Cuentas y de los conflictos internos a propósito de todo lo que se ha dicho y de las entrevistas que se están haciendo en el Congreso esta misma semana. Hablamos con el expresidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Tejerero. Le preguntaba antes de irnos a la pausa, tanto Carmen como yo, si hay una salida a la vista que pueda, más allá de un juicio político, hacer que las cosas funcionen a lo interno, que las actividades, las encomiendas que tiene la Cámara de Cuentas se ejecuten, eso fluya y que se terminen los ruidos. Más allá que dejar de hacer la cosa pública y que implosione adentro, porque son dos cosas distintas. Sí, eso es lo que yo quisiera que ocurriera. Pero lo que parece, en base a lo que ellos mismos dicen, es que es difícil. Y eso no quiere decir que todos sean culpables. Pero de un lado dicen una cosa, de otro dicen otra cosa. La misma vicepresidenta dijo, no, lo que dijo fulano es mentira. Usando esa misma palabra, sí. Entonces el otro dice, no, lo que dicen ahí es que me tienen haciendo violar la ley obligatoriamente. O sea, es un tema que no es como, no es que cómo lo salvamos. Yo entiendo que, insisto que no es que haya un juicio político, Yulisa, es que se haga la investigación. Y hacer una investigación no significa que haya un juicio político. No tiene que ser necesariamente. Pero explíquenos eso. Usted le teme, bueno, usted pasó por ese juicio. Sí, sí. Y no renunció. No, claro que no. Duró, creo que 7 horas. 7 horas, sí. Pero los días previos seguro fueron angustiantes. Claro que sí. Sí, pero yo entendía que yo iba a salir airoso, porque yo estaba haciendo lo correcto en todo momento. Porque se supone que es un juicio. Y el juicio es para que te condenen o te absuelvan. En ese caso, no. La política o lo que entendía el Congreso era que usted iba a que lo condenaran o a que se fuera. Y eso no es justicia. No es justicia. Y ni siquiera nos permitieron llevar abogados. No permitieron que subiera un abogado a defendernos. No. Usted se va o usted lo condenan. ¿Hubo investigación previa en ese caso? Sí. Hubo una comisión de la Cámara de Diputados que hizo un descenso. Eran 3 diputados básicamente. Radamés Castro, que era de Boca Chica, Ángel Acosta y René Polanco. 2 están vivos y 1 murió. Y todos ellos, ustedes pueden verificar con ellos, que determinaron que nosotros no, yo y Juan Adalberto Lora, no habíamos cometido ninguna falta. Pero había una idea de que había que llevárselo a todos. Y eso fue lo que primó. Y ¿Primó la política en esa? Yo entiendo que sí, porque definitivamente a mí me dijeron de diputados que estaban en esas comisiones que yo no estaba incluido, ni Lora, en lo que iban a juicio político. Y a mí, a mi casa fue el presidente de la Cámara de Diputados a decirme que renunciara para que no llevaban. ¿En ese entonces era? Valentín fue a mi casa con la Mirabal, ¿cómo se llama? Minú. Con Minú Tavares Mirabal. ¿Y por qué le dijeron que renunciara? Para evitar el juicio. Sí, porque tenían un dilema en la Cámara, que sí, que sí, no, y para evitar el juicio. Yo no he hecho nada. Hagan lo que ustedes entiendan. En aquel momento se hablaba de un aumento de salarios. No, pero el aumento de salario ocurrió, Yulisa, en diciembre del 2006. O sea, cuando entramos. Y eso se revocó 5 meses después. El presidente nunca lo cobró. Okay. Nunca lo cobró el presidente, nunca. Pero generó ruido. No, claro. Y como yo decía que iba a generar ruido. Pero porque había una ley de austeridad en ese momento, y yo entendía que la Cámara de Cuentas no podía levantar. No era prudente. Y además fue un 19, ganábamos aproximadamente $10,000 y nos bajamos el sueldo a $19,000. Fue un brinquito. Un 100%, sí. Claro, eso era lo que era el equivalente en dólares al momento de eso. Aquel momento. Y mientras se resolvía el asunto en la Cámara de Diputados, ¿ustedes seguían trabajando? Sí. Claro, ¿En armonía? No, necesariamente no, claro que no. No, porque primero se creía a lo interno que no iba a pasar nada. La mayoría creía eso. Pues yo estaba bien claro de que había una investigación que para mí era seria. Yo entendía que iba a ser histórica, pero no lo fue.
porque no concluyó como tenía que concluir si era un juicio real, efectivamente. No le parece, bueno, extraño no, pero le llama la atención cuánto se han dilatado estos diputados para tomar el toro por los cuernos y siguen dándole vuelta al asunto. Sí, me parece que sí, es muy extraño y además eso hace que todavía más problemas tengan dentro de la Cámara de Cuentas. Que si ellos tienen muchos informes de auditoría por emitir, y han emitido creo que unos cuantos después de estos temas, lo que tienen que hacer es ponerse a producir y a sacar los informes. Ahí se habla mucha gente de lo que en el pueblo dicen que hay auditorías que se maquillaron, hay auditorías que se hicieron aquel. Todo eso yo creo que son cosas que la gente dice. Sí, eso es una ficción porque vemos que ellos, con todo y los conflictos, estaban haciendo las auditorías. Claro, pero lógicamente no se ve la productividad. Y además de que el Ministerio Público irrumpió en la Cámara de Cuentas anterior. Mira, ese hecho, ¿cómo usted lo valoró en su momento? Reprochable, eso nunca había ocurrido, ni en ningún país ha ocurrido eso. Pero seguimos tranquilos. Claro, lo que pasa es... Y la visita reciente de la Procuradora a la Cámara, ¿cómo es que no tiene que hacer eso. Porque es un ente que auditable. volvemos al principio, la Cámara está siendo es un respetada. ente auditable. La Procuradora General de la República es un ente auditable. Ahora, ¿por qué y cómo es posible que el Ministerio Público haga un allanamiento a la Cámara de Cuentas? Lo pedía el pueblo y lo pedía el presidente. Pero ellos se cuidaron legalmente para hacer eso. ¿Por qué? Un juez. Y Yulisa sabe esto. ¿Por qué? Porque ellos buscaron un juez de la Suprema Corte de Justicia para que le bendijera eso. Y lo hicieron. Pero es una aberración. Totalmente. Eso no puede ser. Además, esos papeles que ellos se llevaron, ¿dónde están? Eso es la operación Caracol, todavía. Sí, pero está bien. Entonces, esos papeles, esas auditorías, esas cosas que dijeron que estaban maquilladas, que decían, ¿dónde están? Hace más de 2 años de eso. Pero también hay que poner en contexto la violación a la función de la Cámara de Cuentas. Ajá. O sea, ¿quién juzga al juez? Por encima de la Cámara de Cuentas está el Congreso, Sí. pero no en materia penal. No está por encima, ¿eh? No, bueno, digamos que es otro poder. Bueno, porque lo que un pasa es órgano autónomo. Pero exacto, de acuerdo a la pasa es ley y que- a la Constitución. No, lo que pasa es que el Senado elige indirectamente a los miembros de la Cámara de Cuentas. Porque ellos son electos, ¿verdad? Y entonces ellos, como son electos, pueden elegir indirectamente a la Cámara. Pero no es que se reportan a la Cámara de Cuentas. El único enlace es el informe anual al Congreso, porque el Congreso también es un ente auditable. Pero, la Cámara de Cuentas debe auditar el Congreso. Pero según los argumentos que se escribían en aquel momento cuando se intervino la Cámara de Cuentas, que eso trajo un debate legal. Sí, claro, sí. Se puede, no se puede, es un ente auditable, pero a pesar de ser un ente auditable, la Cámara de Cuentas es tan independiente que está por encima inclusive de la ley y que puede por encima de obstruir la ley no. justicia. No, pero por encima de la ley no. Y tampoco obstruir la justicia. Lo que pasa es que el Ministerio Público sí puede pedir información. Pero eso no quiere decir que vaya a buscar la información. Usted lo que puede es acusar a la Cámara de Cuentas de que hay una obstrucción. Si se justifica si usted puede justificar que fue así. Pero usted no puede ir a buscar la información. Es un poder especial, independiente, autónomo, constitucionalmente hablando. Y hay que respetarlo. Y no puede participar el presidente en nada que acusó a los otros que tenían que renunciar, que tenían que irse. No puede hacerlo. Modificar documentos para que los procesos legales no puedan ejecutarse de una manera correcta también es un delito. Pero eso se comprobó. Bueno, eso era lo que se buscaba. Pero y eso fue lo que se argumentó a un juez de una alta corte para poder intervenir ahí. Pero yo no he visto ningún documento que pueda justificar que eso se hizo. Yo no quiero decir que no se ha hecho, que no se hizo. Yo le puedo decir que en mi presidencia no se hizo. Pero yo no puedo decir que sí o que no. Ahora, si el Ministerio Público dice eso, que lo demuestre. Y que condene lo que haya que condenar. Bueno, ese caso está en proceso. Todavía habrá que esperar un poco, pero ciertamente ese caso necesita tener algún tipo de solución. Pero fíjese inclusive que el Ministerio Público o la misma Procuradora dijo en un momento que habían 2 miembros que ella lo estaba exceptuando. ¿Se acuerdan? Sí. Que uno era la señora Margarita Valenciano, que era la única contadora pública de los con 5 una trayectoria de idoneidad. Excelente. Y que emitía sus votos disidentes claro, bien absolutamente. compactos. Y bien hecho. Pero el presidente sí la incluyó a ella. El presidente de la República incluyó a todos. Sí, a todos, claro. Eso es impresionante. Claro. Con
el O sea, riesgo. ahí lo que digo, dañar una imagen de una gente Claro. que ha hecho un trabajo adecuado, como que meter a todo el mundo en el mismo saco. Eso no puede ser. Y por eso le digo, ojo, señores, con la Constitución de la República del 2010, modificada en el 2015 y modificada cuando sea. Ojo, esa Constitución tiene derechos fundamentales. Hay una ley 107.13, que también es de derechos individuales, en lo cual la persona que sienta afectado esos derechos puede demandar al Estado dominicano. Y yo no lo demandé porque yo entendía que no iba a lograr nada. Tenemos 3 minutos nosotros para cerrar. Quiero saber desde el punto de vista de su experiencia y la doctora Inver desde el punto de vista de su experiencia judicial también. Sí, sí. Hay que preguntarle algo a él del Ministerio Público y la Cámara de Cuentas. Eso es fundamental. ¿Cuál es la salida de la situación? Ahora, Sí. ¿Tiene salida la salida tiene en la mano el Congreso. el Congreso? El Congreso. Institucional el hombre. Sí, señor. Sí. Y volviendo a su experiencia y al conocimiento de las leyes, que usted se ha hecho un experto en ese asunto, la relación Ministerio Público-Cámara de Cuentas, ¿cómo debe ser? Bueno, una relación técnica desde el punto de vista de lo siguiente. Los informes que la Cámara de Cuentas prepara, que incluyen indicios de responsabilidades penales, deben ir al Ministerio Público. Y yo digo que no pueden ser públicos. No deben ser públicos. Y eso viola la Constitución de la República. Porque todavía usted no puede condenar a nadie hasta que no se demuestre que es culpable. Entonces, usted manda eso sin publicarlo en la página web, que yo veo que la publican como si fuera Sin un anuncio. decírselo a Un algunos anuncio. miembros Claro, de la sociedad civil. claro, que lo no, disparan. no se lo mandan. No, y usted lo publica en la página web y el Ministerio Público también la manda a los periodistas, lamentablemente. Entonces, usted lo que hace es que el Ministerio Público toma eso, determina que esos indicios para ellos son también válidos y lo lleva al juez. Y ya cuando tiene el juez en la mano, sí puede ser de dominio público. La jefa habló, pero hay un detalle, conforme a los reglamentos y a las leyes. El resultado preliminar de una auditoría se lo presentan al auditado. Claro que sí. Yo no he visto esto. Claro, las réplicas. No, tiene que ser. Tienen que No, se lo lees. Se lo tienes que leer. No le manda el válido. informe. Exacto. No, eso, esa persona tiene que respondértelos allá. eso no ha ocurrido Sí, sí. en esta... Sí. Sí, es que Sí, eso es sí. obligatorio. Sí, sí, es obligatorio. Si no, no se puede Pero que usar. no lo han cumplido. No, mucha gente dice eso, pero yo dudo que eso sea así. Porque si hay un auditado que le ha pasado eso, tiene que defenderse legalmente. No, pero porque eso viola la ley Con 1004. ese solo argumento no se Claro. puede utilizar la auditoría. Claro. Exactamente. Claro, tú tienes que dar el derecho de defenderse a ese auditor. Claro. Inclusive, la ley llega un poquito más allá. La ley 1004 dice que cuando el auditado y el ente que audita no se ponen de acuerdo, Pero todo eso en secreto. no, pero porque- está en la ley. Por eso. Cuando no se ponen de acuerdo, oye bien, vamos a suponer la Cámara que usted violó tal cosa, y aquel dice, no, yo no violó eso. Y yo escribo y tal cosa. Entonces, si no estamos de acuerdo, hay que poner en el informe de la Cámara de Cuentas lo que dice el ente auditado. Para que el lector que es independiente, el tercero imparcial, diga, pero mira, doña Carmen dijo que eso no es así, que era tal cosa aquí. Dice la ley eso. El que no argumenta esos derechos, bueno, pues si no sabe nada, entonces ni modo. Porque hay que conocer, y aquí mucha gente no conoce de nada, ¿eh? No conoce de nada, pero Actúan. condena. Claro, actúan. Inclusive esa misma ley que se está modificando ahora, muchos de los legisladores no la conocen. De esa y muchas otras. Es terrible la situación. Terrible. Bueno, gracias a Andrés Terrero, Gracias a expresidente de la ustedes. Cámara de Cuentas, por haber compartido con nosotros. Gracias a la doctora Ahí Carmen viene el Inver. perrito.